Bienvenidos a Cloud Gestion. En este vídeo vamos a ver cómo crear plantillas para los contratos del módulo SAT. Estas plantillas te servirán como base para crear tus contratos. Puedes crear tantas plantillas como necesites. Con una plantilla podrás crear tantos contratos como desees en pocos segundos. Antes de comenzar el vídeo te recomendamos suscribirte a nuestro canal de YouTube pinchando en el icono de suscribirme, pinchar en la campana que aparece y seleccionar todas. Comenzamos. Para ello nos vamos al menú principal en la parte de SAT y en el menú secundario seleccionamos plantillas de contratos. Aquí vemos el listado de plantillas ya creadas, donde también podemos editarlas o eliminarlas. Tenemos un recuadro de color con dos enlaces, el primero que es la ayuda sobre plantillas, donde nos dice dónde se asignan los datos de la plantilla en el contrato. También tenemos otro enlace que es el listado de variables para utilizar. Si pinchamos aquí se nos descarga un documento PDF con el listado de las variables que podemos utilizar. Este listado de variables también lo podemos encontrar en el apartado del manual SAT Plantillas de Contratos. Nos vamos a la parte superior izquierda, Añadir plantilla. Se nos abre una página para crear una nueva plantilla. En la parte superior tenemos el mismo recuadro de color que hemos visto anterior, con la ayuda de plantillas y el listado de las variables. Vamos a crear una nueva plantilla. La vamos a poner un nombre. En este caso, calderas de gasoil. En la descripción pondremos mantenimiento de calderas. En la parte inferior tenemos otro recuadro donde nos aparece un enlace para aplicar la plantilla de ejemplo en esta plantilla. Es decir, ahora mismo estamos creando una plantilla desde cero. Si aplicamos la plantilla de ejemplo, nos resultará de gran ayuda ya que se nos aplica una plantilla que podemos editar. Si vemos en la pestaña de cabecera o condiciones, nos aparece en blanco. Tendremos que añadir nosotros todos los datos. Vamos a aplicar en este ejemplo la plantilla de ejemplo. Nos dice que se va a restablecer la plantilla de ejemplo, le decimos que sí y se nos ha añadido esa plantilla. Una vez añadida la plantilla de ejemplo, nos vamos a las diferentes pestañas, vemos que ya tenemos datos, los cuales vamos a ir modificando según nuestra necesidad. La primera pestaña es la de facturación, que es el concepto que aparecerá en la factura del cliente. Además, establece las condiciones de pago para esta plantilla. En importe cuota, añadiremos el importe que se cobrará en relación a la periodicidad. En este ejemplo vamos a poner 50. El tipo de IVA que se le va a aplicar. Le asignamos una serie, en este caso vamos a dejar asignada esta. La periodicidad. Puede ser anual, mensual, bimensual. Nosotros lo vamos a poner mensual. La forma de pago podemos añadir una de las que tenemos creadas. En este caso le vamos a poner por transferencia bancaria. El concepto de la facturación. Aquí como concepto en la plantilla de ejemplo nos pone contrato mantenimiento caldera de gas, número y una variable que es el número del contrato. Lo vamos a dejar tal cual. Pero vamos a modificar, no es una caldera de gas, es de gasoil. Aquí podemos añadir cualquier dato que queramos que aparezca en el concepto de la facturación. En la pestaña de plantilla cabecera se nos aplican las variables de la plantilla de ejemplo y podemos ir modificando si no queremos que aparezca alguna o queremos añadir otra. Por ejemplo, vamos a quitar el teléfono 2. Los datos del contrato con el número, los datos del cliente, los datos de la instalación. Vamos a dejar los datos que venían por defecto y en aparatos incluidos viene la variable de aparatos. Aquí, en este caso, sí que trabajamos con aparatos, pero hay empresas que realizan una facturación periódica y no trabajan con ningún aparato. En este caso, lo eliminaríamos. La plantilla de condiciones. Aquí en la plantilla de ejemplo se nos aplican varias condiciones. Según las condiciones que tengamos en nuestra empresa, añadiremos
cualquier otra condición que queramos añadir en el contrato. En este caso vamos a quitar estas. Aquí cambiamos porque es de gasoil. Quedamos la firma de empresa, la firma del cliente y en operaciones a realizar, si pinchamos, podemos añadir operación. Esta pestaña es para los partes de trabajo. Cuando el trabajador vaya a realizar la visita para el mantenimiento de esa caldera, en este caso, aquí vamos a añadir las operaciones que el trabajador tiene que hacer en este aparato. Y una vez cuando realice el parte de trabajo, tendrá que ir seleccionando las operaciones que ha realizado, los trabajos que ha realizado en ese aparato. Nosotros desde aquí lo podemos configurar. Por ejemplo, revisión de quemador. Podemos ponerlo, seleccionar de la lista o introducir el valor. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno, seleccionar de la lista. Aquí vamos a ir añadiendo las opciones separadas por una coma. Funciona. Vamos a poner estas tres. En información es el cartel informativo que aparece cuando ponemos el cursor en el icono información. Añadimos otra operación. Vamos a añadir revisar paso de expansión. Vamos ahora a introducir por valor. Aquí en la información. Una vez relleno todo, guardaríamos la plantilla. Y ya tendríamos añadida a nuestro listado la plantilla que acabamos de crear. Y hasta aquí estaría cómo realizar una plantilla de contrato del módulo SAT en CloudGestion.